pongámonos de acuerdo con Dios este 2023. ¿Ustedes sí lo escucharon? Para ir diciendo eso. Pongámonos de acuerdo con Dios este 2023. ¿Y cómo los podemos poner de acuerdo con Dios? O sea, Dios, ¿qué necesita? ¿Qué necesita de nosotros para poder ponernos de acuerdo con Él? ¿Qué tenemos que hacer para ponernos de acuerdo con una persona? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Ah? ¿Qué tenemos que hacer? Hablar, estar en obediencia, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Y sobre todo, lo importante es, una de las cosas, iniciemos por el principio. Para yo poderme poner de acuerdo con una persona, primeramente tengo que conocerlo, ¿no? Tengo que saber quién es, tengo que conocer su voz. Cuando uno lo llama, ¿no? Cuando lo llama y usted no tiene el teléfono, el nombre de la persona ahí registrado, porque siempre aparece, fulanito de tal. Pero usted lo llama y dice, ya reconozco su voz, hola, ¿qué más? Y todo eso. Comienzan a ¿qué? Ya a hablar, y si van a hacer una diligencia, van a hacer algo, pues ya se hablan y se ponen de acuerdo para hacer algo, ¿no? Para llegar a un objetivo, para hacer algo juntos. Entonces, para podernos poner en acuerdo con Dios, primeramente, y este es el primer paso, es primeramente conocer el llamado. Conocer qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios quiere, primeramente Dios, ¿no? Porque los planes vienen de Dios. Y en estos días yo escuchaba un dicho por ahí, que lo he escuchado ya varias veces, que el hombre hace los planes y Dios se ríe. El hombre hace planes y Dios se ríe, porque muchas veces esos planes que nosotros tenemos no son los planes que Dios tiene, y cuando uno piensa, ¡pum!, aparece otra cosa. ¿Y qué le toca hacer a uno? O esperar y que se vaya dando la situación, o definitivamente no se da nada. ¿Cierto que sí? Pasa eso. Es lo que una cosa es lo que nosotros tenemos planeado, pensado, y otra cosa es lo que el Señor quiere para su pueblo. Y otra cosa es lo que Dios quiere para nosotros. Así que para podernos poner de acuerdo con Dios, primeramente tenemos que reconocer su llamado. Y pensando en esto, yo decía, bueno, ¿y cómo así que su llamado? ¿Y cómo reconocemos ese llamado? ¿Cómo reconozco la voz de Dios? ¿Cómo lo hago? Y me venía a colación que nosotros somos comparados con un animalito. Que nosotros somos comparados con un animal. Y antes de decirles animal, voy a contarles una historia. Cuenta la historia que un granjero tenía, ahorita ya le voy a decir el animal, tenía una oveja. Ya saben, ¿no? ¿Con qué animal nos representa la palabra? Se perdió, el granjero tenía esta oveja y se perdió, y el granjero, convencido que la ovejita se la habían comido, se había muerto, mejor dicho, convencido. Dijo, no, pues ya se perdió, ¿ya qué? Pasaron 7 meses y por allá unos exploradores encontraron una oveja escondida, llena, pero llena de lana, de su pelaje, y con unas pezuñas que le daban la vuelta así. Entonces, y eso fue noticia, ¿no? Eso es verdad. Se la encontraron y no explican cómo la oveja sobrevivió. No explican cómo pudieron encontrar esa oveja viva, pero eso sí, decían, 1 mes más y se muere. ¿Por qué? Porque el peso de la lana ya la estaba ahogando. Ya estaba totalmente tapada, ya la estaba ahogando, y sus pezuñas ya no la dejaban caminar. Y decía, 1 mes más y no la encuentran y ya no vive. Entonces, interesante cómo una oveja, cómo Dios creó un animal para ser dependiente del pastor. Interesante, ¿no? Cómo una oveja es total y completamente dependiente del pastor.
Por eso se decían ellos que no entendían cómo es que esa oveja no se la comió un lobo, porque obviamente estaba provocativa, cómo esa oveja no se murió, cómo esa oveja no se ahogó, cómo esa oveja podía caminar así con sus pezuñas y todo eso, no entendían. Entonces, podemos deducir de que las ovejas Dios las creó para ser dependientes ¿de qué? Del pastor. Total y completamente dependientes. ¿Qué tal? Si las ovejas no se mantienen trasquilando, si las ovejas no se mantienen cortando las pezuñas, las ovejas se mueren. Las ovejas comienzan a tener infecciones. Las ovejas porque son muy delicadas, eso sí. Y ahorita vamos a ver en la palabra qué tan delicadas son. Y entonces yo pensando en eso, yo, Señor, ¿qué texto bíblico me habla sobre las ovejas? Y hay varios, ¿no? No hay uno, hay bastantes. Hay bastantes que a ustedes, a nosotros, a mí, me compara con una oveja. Y vámonos para nuestro texto principal. Juan 10, 14 al 16. Juan 10, 14 al 16. Juan 10, del 14 al 16. Entonces, ¿qué dice Juan 10, del 14 al 16? Ay, están rápido, ¿no? No, pues que el chancuco. Entonces, yo soy el buen pastor. ¿Y qué dice? Y conozco mis ovejas y las mías. Miren, mire que hay una conexión. Yo soy el buen pastor. ¿Quién es yo soy el buen pastor? ¿Quién dice? Jesús, ¿no? Jesús dice, yo soy el buen pastor. ¿Conozco qué? Mis ovejas. Pero para que Él las conozca, ¿qué hay que hacer? Que las mías, que las ovejas lo conozcan, ¿no? Y las mías me conocen. O sea que debemos de conocerlo. 15. Así como el Padre me conoce, mire que eso es una cadena, ¿no? Eso viene así bajo cobertura tras cobertura tras cobertura. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida, ¿por quién? Por las ovejas. Así como el Padre me conoce, Dios conoce al Hijo, yo conozco al Padre, se conocen y pongo mi vida por las ovejas. Mire, esto da esto, la cruz, ¿no? 16. También tengo otras ovejas, miren. El 14 dice, hablaba de unas ovejas, pero mire lo que dice el 16. También tengo otras, miren, otras ovejas que no son de ¿qué? De este redil. O sea que no solamente está encargado y está pendiente de ese redil, de esas ovejas, sino que también está encargado de otro redil, de otras ovejas. Aquellas también debo ¿qué? Traer y oirán ¿qué? Mi voz y habrá un rebaño y un pastor. O sea que no solamente se limitó a un puñado de ovejas, sino que también va a otro puñado de ovejas y van a quedar así separados. ¿Qué está diciendo? Que las va a traer. ¿Y qué va a hacer? Un solo rebaño y un solo pastor. Interesante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que tiene que hacer entonces las ovejas? Reconocer ¿qué? Su voz, ¿no? Vamos nosotros al 14. Mira lo que dice el 14. Yo soy el buen pastor, ¿cierto? Y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Entonces, mire, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Reconocer su voz. ¿Por qué? Porque así como Jesús fue ejemplo, y Jesús es ejemplo de nosotros, es el máximo ejemplo que tenemos. Así como Jesús fue ejemplo, porque mire como dice él, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Entonces, mire que parte de quién conocernos, de Jesús, ¿no?
¿De conocer a quién? A su rebaño, a ustedes, a usted, a mí. Por ahí en el texto dice una palabra que Él nos conoce desde el vientre de nuestra madre. Él conoce su nombre desde el vientre de nuestra madre. Desde ahí Él nos conoce. Conoce nuestro nombre, lo que vamos a hacer, lo que dejamos de hacer, y sabe si vamos a ser salvos o no. Hasta eso Dios lo sabe. El mismo Jesús dice. Entonces Jesús reconoce su rebaño. Pero la pregunta es, ¿el rebaño conoce su voz? Para poder tener ese conocimiento de esa voz, debe de haber una dedicación del pastor, hablándole a las ovejas, acompañándolas, llevándolas, pastoreándolas, guiándolas. Y eso fue lo que Jesús hizo con sus discípulos, y eso sus discípulos debieron hacer con sus discípulos. Y esto es así: cobertura tras cobertura, cobertura tras cobertura. El Padre, el Hijo se lo transfirió ¿a quiénes? A los discípulos, y los discípulos a sus discípulos, y los discípulos de los discípulos a los discípulos, y así sucesivamente. Esto es una cadena, y esa cobertura tiene que ir yendo. ¿Una cobertura de qué? De cuidado. ¿Una cobertura de qué? De aprender a oír la voz primeramente del buen pastor. Y yo no estoy hablando del pastor de una congregación, no, primeramente estoy hablando de ¿quién? Del pastor de pastores, de Jesús. Primeramente debemos de reconocer esa voz. Y esa voz solamente se reconoce a través de ¿qué? De la palabra. Escudriñando la palabra, estando allí pendiente de ella. Esto es una voz. Pero también hay algunos privilegiados, digo privilegiados, que aún el Señor se le muestra en sueños, y le muestra que aún todavía algunos pueden escuchar su voz audiblemente. Pero para nosotros el primer voz que debemos de conocer es esta: conocer su voz a través de ¿qué? De las Escrituras. Escudriñar las Escrituras, porque ahí está la vida, y la vida en abundancia. Entonces debemos de primeramente ¿qué? Reconocer su voz. Debemos de reconocer su voz, así como Él reconoce nuestra voz. ¿O ustedes no creen que cuando ustedes oran, Él no le reconoce su voz? Claro que sí. Ahí en esa oración, en esa intimidad, ¿qué pasa? Dios, el mismo Jesús, dice: ahí está esa oveja mía que está clamando a mí. Entonces debemos primeramente afinar nuestros oídos espirituales para escuchar la voz del buen pastor. Versículo 15, prosigamos. Así como el Padre me reconoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Interesante, ¿no? Entonces Jesús vuelve y juega. Jesús es el ejemplo de intimidad con el Padre. Miren, esto habla de intimidad. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre. Cuando se escucha ese versículo que dice, ¿qué entiende? Hombre, tengo una comunión con Dios. Tengo una comunión con Dios, Dios y yo. Y en esa comunión Dios me habla. Y en esa comunión Dios le da la dirección a Jesús. En esa comunión Dios le daba a Jesús ese sustento que tanto lo necesitaba para todo lo que iba a hacer. ¿Para quién? Para nosotros. Porque mire que el 15 lo dice: así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo ¿qué? Mi vida por mis ovejas. ¿Y la puso o no la puso? Total y completamente, hasta la última gota de sangre la puso. No le quedó nada en su cuerpo de sangre. Nada, absolutamente nada le quedó. ¿Por qué? Porque puso, y mire lo que le está diciendo: porque yo pongo mi vida por esas ovejas que me reconocen.
por esas ovejas que quieren estar en mi redil. Porque mire que Él no dice que las obliga, o en alguna parte dice que Él obliga a las ovejas. ¿Cierto que no? En ningún momento dice es que yo las obligo y yo las tomo a la fuerza y las traigo. No dice, ningún texto dice eso. Entonces, Jesús es un ejemplo de intimidad con el Padre, para también ser guiado por Dios, para saber y enseñar, guiar a las ovejas. Mire que eso vuelve y juega, una cadena, una cobertura, una orden. Yo lo hago porque debo enseñarlo. Yo lo hago porque los otros también deben de hacerlo. Yo lo hago porque es que ustedes como ovejas también en cualquier momento son pastores. Usted debe de pasar de ovejas a pastores también. Ya no solamente la oveja de, ay, me cuidan, sino que también me cuidan, pero también ¿qué? Cuido. También pastoreo. También debo estar pendiente de otras ovejas. Entonces, eso es un ejemplo que Jesús vino a hacer aquí en la tierra. Es un ejemplo hasta el punto de muerte. Y otra cosa interesante es cómo este pastor da el punto de dar a sus ovejas, que me trae a colación, ¿sabe qué versículo? Lucas 15:4. Lucas 15:4. Pongamos Lucas 15:4, Sebas. Lucas 15:4. Y mire lo que dice Lucas 15:4. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? ¿Quién hizo eso? Jesús, ¿no? Jesús, listo, ya está mi rebaño ahí y están mis 99 ahí, voy a buscar la que se me perdió. Y eso fue lo que hizo Jesús, buscar la que se perdió, ir por esa oveja que está allá, ir por esa oveja que todavía falta, que se perdió. ¿Para qué? Para trasquilarla, para quitarle ese peso, para limpiarla, para quitarle esas pezuñas y traerla limpia al redil. Y eso solamente lo hace ¿quién? El pastor. Así que hay que ir por esas ovejas también. También hay que ir por esas ovejas. Y me parece interesante cómo el Salmo 23, vámonos al Salmo 23, como el 23:1. Salmo 23:1, pongamos un momentico ahí. Miremos cómo dice Jehová es ¿qué? Mire cómo comienza. Jehová es ¿qué? Mi pastor. Antes de darme alfaltadara, mire lo que está diciendo. ¿Cómo tenemos que primeramente reconocer lo que es? Mire la condicional para poder recitar el Salmo 23. Primeramente, ¿cuál es la condicional? ¿Que debemos de qué? De decir y reconocer que Él es ¿qué? Si usted no lo reconoce, ese Salmo 23 no vale. Punto. Si usted se salta eso, si usted dice, nada me faltará, ¿pero qué? Para que nada le falte, primeramente tiene que ¿qué? Que reconocer lo que es su pastor. Si usted no lo reconoce como pastor, de ahí para allá el Salmo 23 y lo podemos seguir leyendo. Sigamos leyendo. Nada me faltará. Entonces, mire, en lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo, vuelve y juega, me pastorearé. Entonces nos está ¿qué? Comparando como ¿qué? Como ovejas. Como ovejas. 3. Confortará ¿qué? Mi alma. Me guiará ¿por qué? Por sendas de ¿qué? Por sendas de justicia, por amor de su nombre. Ya sabemos que es justicia, ¿no? Que Él nos justificó. ¿Cierto que sí? Que Él nos ha justificado. Y esas son las sendas que dice Salmo 23. Por sendas de justicia, por amor de ¿qué? De su nombre. 4.
Aunque ande en qué, de sombra de muerte, no qué, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado qué, me infundirán aliento. 5. Póngale cuidado a la segunda parte. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Hasta ahí. Mire lo que dice, unges mi cabeza con aceite. ¿Para qué o por qué los pastores deben de ungir la cabeza con aceite a las ovejas? ¿Ustedes saben eso? ¿Ah? Porque las ovejas se le meten mosquitas, se le meten cositos, se le meten por las orejas, por la nariz, y comienzan a dejarle huevitos por ahí y comienzan a afectarle la cabeza, y cuando menos piensen está por allá dándose tumbos, y cuando menos piense se murió. Entonces, ¿qué hace el pastor? Lo unge le unge ese aceite en la cabeza, aquí en la nariz, aquí en todo eso, para que ninguna de esas cosas externas se le metan ni por los sentidos, mejor dicho, ni por la nariz, ni por los ojos, porque también se le meten los ojos, ni por los oídos. ¿Qué está haciendo ahí? Protegiéndolos de todas aquellas cosas externas, las cuales nos hace daño y nos están en este momento dañando la cabeza. Llámese preocupaciones, llámese ideologías, llámese hasta la misma política, llámese tantas cosas que en ese momento llegan a nuestra cabeza y nos hierve la cabeza. Y yo le digo aquí, yo soy de los pelados que yo fui tirapiedra. Yo fui de los que estaba por todo ligado al gobierno, por todo y todo eso. Y me hervía la cabeza de decir, hombre, pero este gobierno tan injusto, es que no sé qué más, y hacía marchas y recogía firmas y todo eso. Pero entendí que con eso yo no iba a transformar a este país, que con eso yo no iba a transformar a nada de lo que yo hacía, con eso no lo iba a hacer, pero sí lo iba a hacer y lo iba a transformar a través de la palabra. Entendí este versículo de ungir su cabeza, de tantas cosas que le llegan a uno, de tantas corrientes que le llegan a uno, de tantas cosas que le llegan a uno a la mente, a los oídos, lo cual nos permea, y aún así todo, eso nos lleva a ¿qué? Hasta pelear con las demás personas. Aún uno ni siquiera pelea por el evangelio. Uno lo que hace es exhortar, que es diferente. Pero usted en el momento del evangelio no debe ni pelearlo. ¿Por qué? Porque no es el momento de que la persona escuche esa palabra de salvación, porque se va a cerrar y no te va a escuchar. Hasta para llevar el evangelio, hasta para ir a evangelizar, hay que ser estratégicos y confiar en Dios. Porque si no, sería echar en saco roto lo que uno diga, porque la persona no está preparada y no está lista. Entonces más bien uno ora y dígale, Señor, llévame a esa persona que ya está lista para recibir tu palabra. Y téngalo por seguro que va a tener un encuentro divino, y usted va a poder predicarle de ese evangelio. Y va a ser más asertivo que solamente ir y a predicar a todo el mundo y que le cierren las puertas y que ni siquiera. ¿Por qué? Porque su cabeza ya está llena. Su mente está llena de conocimiento. Aún hasta algunos cristianos, su mente está llena de conocimiento. Mas no su mente no está ¿qué? Llena, pero de renovación de su entendimiento, de entender lo que leen, de entender lo que la palabra dice. Lo que estamos haciendo aquí, miren, unge mi cabeza con aceite, y la pregunta es, ¿por qué el pastor unge la cabeza de la oveja? Mire que comenzamos a hacerle preguntas al texto y comienza a contestarnos. Porque el pastor quiere que la oveja se proteja de todo aquello externo que le puede hacer afectar daño. Y como todo entra, ¿por dónde? Por aquí, por los oídos, por los sentidos. ¿Cierto que sí? Todo entra por aquí, al consciente, y eso ya viaja al corazón. Y de ahí para allá al corazón, ¿ya qué? Ya usted ejecuta, ya usted hace.
¿Pero por qué? Porque está influenciado. Pero mire lo que está haciendo el buen pastor, nos está ungiendo con aceite para guardarnos, para cuidarnos, para protegernos. 16. Seguimos en Juan 10:16. Juan 10:16. Dice Juan 10:16. También tengo otras ovejas que no son de ¿qué? De este redil. Aquellas también debo traerlas y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Ir. Entonces aquí viene el otro punto. Ir por otras ovejas. Ir por otras ovejas. Así como Jesús dijo. ¿Y sabe a qué se está refiriendo ahí él? El contexto de este versículo, Jesús estaba con quién, rodeado de quién, de judíos. Estaba rodeado total y completamente de judíos. ¿Y qué estaba diciendo? Es que no solamente ustedes son las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de ese redil. O sea, estaba refiriendo a otra cultura. Se estaba refiriendo a quiénes, a nosotros, a usted, a mí, a los gentiles. Se estaba refiriendo a ellos, aquellos que los judíos le hacían el feo. Ay no, ustedes no, nosotros somos el pueblo escogido por Dios, somos los mejores. Mejor dicho, solamente nosotros vamos a ser salvos, porque viene nuestro Salvador, porque viene un Redentor, sí. Pero cuando Jesús vino, dijo, no solamente por ustedes, sino que también está diciendo que también vengo por ellos. También vengo por ellos. También debemos de ir por esas personas. También debemos de ir por esa creación que Dios hizo también. Pero como les dije ahorita, hay que ser estratégicos. Hay que ser muy guiados por la palabra, guiados por la oración. ¿A quién le vamos a predicar este año? Y prepárense. Y prepárense porque este año vamos a hacer algo muy diferente en esta comunidad. Vamos a hacer algo muy diferente en esta iglesia, en esta capilla. Prepárense porque se vienen cosas interesantísimas, tanto para ustedes como para que lleguen más personas a los pies de Cristo. Prepárense. Dentro de 8 días les estaremos diciendo qué es. Vamos a ir soltándole para que nos vayamos preparando, pero prepárense. Porque nosotros debemos de comenzarnos a mover. Estamos en los últimos tiempos, y en los últimos tiempos nosotros debemos de comenzar a salir más y ganar más almas para Cristo. Porque dice la palabra que Él quiere tener muchos hijos. Pero para poder tener muchos hijos, para tener un rebaño bien grande, ¿qué debemos de hacer? Ustedes deben de hacer la misión. Ustedes deben también de ser ejemplo y deben de convertirse ya de ser ovejas a ser pastores a otras personas. Pastorear, cuidar. Ir por otras ovejas. No basta solo con cuidarla, también hay que rescatarlas, rescatar a más ovejas. Y quiero que miremos estos últimos versículos de ahí en el mismo 10, 26 al 30. Escuchen nomás esto. Miren ese pedazo tan importante. Saltemos al 26. Dice, pero vosotros no creéis. ¿A quién se está refiriendo? Si estaba rodeado de quién, de judíos, ¿a quién se estaba refiriendo? Refiriendo a los judíos, ¿no? Pero vosotros no creéis. ¿A quién le está diciendo? A los judíos. Porque no sois mis ovejas. Miren, los mismos judíos no reconocían a Jesús como pastor. Entonces, ¿qué diciendo? Ustedes no son mis ovejas. Como os he dicho, 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces mire cómo Jesús en estos versículos está en ese momento reafirmando la importancia de conocer la voz de Jesús. ¿Para qué? Para seguirlo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Mire que vuelve otra vez.
ya nos conoce y me siguen. 28. Y yo les doy vida, mire el regalo no merecido tan grande. Y yo les doy vida eterna solamente por seguirlo. Y no perecerán, ¿qué? Jamás. Ni nadie les arrebatará. Nadie las arrebatará. ¿De quién? Nadie. Después de que ustedes reconocen a Jesús como el buen pastor, nadie, absolutamente nadie puede arrebatarnos de la mano de Jesús. ¿Cuánto lo creen? Y estamos sobre esa mano protectora. Y vaya, atrévase a tocarnos. Vaya, atrévase. Se las ve con Jesús. Se las ve con Él. Porque la palabra está diciendo que nadie las arrebatará de mi mano. ¿Se lo cree o no lo cree? 28, 29. Mi Padre me las que la vuelve y reitera. Nosotros somos esas ovejas que Dios mismo se los dio. ¿A quién? A Jesús. Es mayor que todos y nadie las puede arrebatar otra vez de la mano de mi Padre. Miren, ahora estamos en manos más grandes. ¿En manos de quién? De Dios. Y 30. Yo y el Padre uno somos. Así que si estamos en manos de Jesús, estamos también en las manos de ¿quién? Del Padre Celestial. Así que para podernos poner de acuerdo con Dios, debemos primeramente reconocer al buen pastor. Debemos primeramente estar de la mano y tomado de la mano del buen pastor y reconocer su llamado, reconocer su voz. Y comenzando este año quería dar esa palabra. ¿Por qué? Porque es que por aquí comienza todo, en intimidad, en reconocer la voz de Jesús y en nosotros hacer también replicadores de lo que Jesús hizo. Así que para podernos poner de acuerdo con Dios, debemos de depender del buen pastor. Amén. Amén.